Muy buenos días, compañeros y docentes. Hoy junto con mis compañeras de trabajo Luz Ángela Santiago, Karen Sarmiento, María Daniela Ivette de la Cruz y mi persona Liribet Villalba, le venimos a mostrar un video explicativo audiovisual sobre el tema de contrastación de hipótesis. El término hipótesis proviene del griego. Entendemos por hipótesis que es un enunciado que realiza el investigador luego de conocer a fondo la teoría sobre el tema que le interesa, entre paréntesis marco teórico, y que debe ser congruente con la pregunta de investigación. De este modo, la hipótesis puede plantearse como la respuesta esperada a la pregunta inicial y se transforma en el elemento clave que orienta y guía hacia lo que se requiere estudiar y cómo se estudiará. La hipótesis científica es aquella que se puede poner a prueba a través del método científico. Llamamos hipótesis estadística aquella que es contrastable mediante un constructo matemático en el proceso de prueba de hipótesis. Para desarrollar este contraste, se debe transformar un planteamiento científico en una expresión verbalmente acotada que, cumpliendo con ciertas características, permitirá discriminar entre una aseveración nula y una alternativa. Definición de contraste de hipótesis. Este es un proceso mediante el cual se intenta comprobar si una afirmación sobre alguna propiedad poblacional puede ser sostenida a la luz de la información muestral disponible. Esto lo dijo Pardo y San Martín en 1998. Tenemos que el contraste de hipótesis se enmarca en el proceso habitual del método científico, como laguna de conocimiento e incertidumbre. Un ejemplo de esto puede ser que parecen existir diferencias entre mujeres y hombres en la capacidad para orientarse en el espacio. La lógica del contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis representa un desarrollo de la estadística inferencial que permite, a partir de la obtención de información en muestras, poner a prueba hipótesis a nivel poblacional. Obviamente, no tendrá sentido su aplicación cuando se tenga acceso a la información poblacional, caso en el que la verificación de la hipótesis es inmediata. Las hipótesis son proporciones verificables respecto de características de interés. Un ejemplo de esto sería: la nueva terapia mejora el estado de los pacientes con ansiedad. Las hipótesis estadísticas asignan valores a los parámetros poblacionales. El ejemplo de esta sería: la nueva terapia mejora la proporción de pacientes curados en un 20%. La hipótesis inicial es denominada hipótesis nula y se acompaña de las hipótesis alternativas, que asignan valores al parámetro para el caso de que rechacemos la hipótesis nula. La hipótesis nula es un supuesto provisional sobre las características de la población a que pertenece la muestra o las muestras de haber más de una. Ahora hablaremos un poco de la hipótesis clínica. No todos los estudios deben tener hipótesis. Los estudios descriptivos, exploratorios, para los cuales la información previa de la literatura es escasa, no necesariamente deben tener una hipótesis explícita. Los estudios cualitativos tampoco requieren una hipótesis formal. Estos estudios se denominan generadores de hipótesis. Todo el resto de los proyectos de investigación, ya sean descriptivos generales, analíticos e intervencionales, deben tener una hipótesis explícita. Desde el punto de vista del diseño del estudio, la hipótesis se pueden clasificar en descriptivas y analíticas. Hipótesis descriptiva es una proposición univariable que responde a problemas descriptivos, mientras que la hipótesis analítica propone una relación entre dos o más variables. La hipótesis analítica puede ser casual, ya sea que señalan una relación causa-efecto entre las variables. Puede ser relacional, que es donde establece la asociación entre variables sin que necesariamente haya relación de dependencia entre ellas. O de diferencia entre grupos, que es donde determinan diferencias entre grupos comparados.
Por otra parte, desde el punto de vista estadístico, dentro de los estudios analíticos se distingue la hipótesis nula H0, en la cual se plantea que no existen diferencias significativas entre los grupos a comparar, y la hipótesis alterna H1, que plantea que sí existen diferencias. Hipótesis descriptiva. Suponga el siguiente marco teórico. La gastroenteritis aguda por rotavirus es causa frecuente de morbilidad en niños menores de 5 años a nivel mundial. Actualmente existen disponibles en el mercado 2 vacunas contra rotavirus que cubrirían los genotipos más frecuentes a nivel mundial. Sin embargo, la circulación de genotipos varía de un país a otro y se ha demostrado una eficacia sobre el 85% y efectividad hasta el 80%. En países desarrollados donde predomina la circulación de genotipos incluido en las vacunas, en Chile no se conocen los genotipos de rotavirus circulantes. En la actualidad, lo que sería deseable antes de decir la eventual incorporación de esta vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones. Existen principios generales básicos para tener en cuenta al momento de plantear la hipótesis. Debe ser fundamentada en el conocimiento previo y redactadas en términos claros, explicando la relación entre las variables con consistencias lógicas. Debe ser específica, referida a los hechos concretos y variables. Debe ser formulada siempre como una aseveración y sin emitir juicios. Y una buena hipótesis determina el tipo de estudio a seguir. La metodología. Otro sería el contraste de hipótesis. Es un procedimiento de inferencias alternativo al de estimación de parámetros. Las técnicas de estimación asignan valores a los parámetros a partir de las muestras, es decir, las características de las muestras de la evidencia observada a las poblaciones. En cambio, el contraste de hipótesis establece supuestos iniciales sobre la población. Y por último sería utilizar las muestras para determinar si la evidencia observada es coherente con estos supuestos. Entonces el contraste de hipótesis consiste en averiguar si los datos observados en las muestras respaldan la hipótesis sobre la población. Y por último tenemos los puntos básicos del contraste de hipótesis. Son 4 puntos básicos del contraste de hipótesis, en los cuales el primero es definir características hipotéticas de las poblaciones. Por segundo tenemos obtener las características observadas en las muestras. Por tercero está establecer la coherencia de lo observado en las muestras de las hipótesis iniciales. Y por último está si lo observado en las muestras es poco probable, bajo el supuesto de que las hipótesis son verdaderas, se concluye que éstas están equivocadas y las poblaciones son diferentes a lo establecido inicialmente. En caso contrario, se mantienen las hipótesis.